¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de la semana. Una semana muy movida, no solo por el calendario económico, sino lo que está ocurriendo a nivel general también por fuera, con la nueva presentación del presupuesto por parte de Donald Trump. Y un poco la guerra, pero en eso sí no me voy a centrar, eso ya más parece una telenovela entre Elon Musk y Donald Trump. Ahí no me voy a centrar, me voy a centrar en el calendario económico y lo del presupuesto, que sí es interesante, y cómo puede afectar a Estados Unidos. Pero antes que eso, les quiero contar que el día jueves 12 de junio, este jueves que viene, voy a estar dando una clase para inversionistas sobre cómo aprender a invertir. ¿Qué voy a hablar en esta clase? Voy a hablar sobre los errores más comunes a la hora de invertir y cómo los pueden evitar, qué tipos de activos existen y cómo se pueden invertir en ellos, qué hay que tener en cuenta en cada uno y también, muy importante, qué ciclos económicos hay y cómo pueden usarlos a su favor o cómo estos pueden actuar también en su contra. Esto es muy importante porque hay ciertos activos que, dependiendo del ciclo económico, que hay dos tipos de ciclos económicos, que eso lo vamos a ver en la clase, son muy buenos y en otros momentos de ese ciclo no son tan buenos y no vale la pena invertir en ellos. Entonces, si aprender sobre estos temas de finanzas, si aprender sobre cómo invertir, si aprender sobre cómo constituir un portafolio es algo que les interesa y quieren aprender estos temas muy importantes que desde mi perspectiva son claves, les dejo el link para que se registren en la clase de este jueves en la descripción. Y si tienen cualquier pregunta, pues por supuesto la pueden poner en los comentarios. Lo otro también, tengo una comunidad, la comunidad es completamente gratuita por si se lo preguntan, para inversionistas y para trading. ¿Qué hago en esta comunidad? O en estas comunidades. Les voy a mostrar aquí, esta es la gráfica por supuesto, pero por ejemplo, lo que hago en estas comunidades es, aquí este es en la comunidad tanto de inversionistas como de trading, subo el calendario económico de la semana, las noticias que yo considero importantes y lo que hay que tener en cuenta. Y lo que hago después de que pasa la semana es hacer un análisis económico sobre estas noticias. Este es el que voy a subir. Tengo que hacerle unos ajustes, todavía tengo que agregarle un par de cosas antes de subirla, pero ahora la voy a subir, en donde analizo la noticia precisamente, que le voy a quitar un poco más de zoom para que salga, la noticia precisamente que les marco en el calendario económico, el resultado de la noticia que viene siendo esta, índice PMI manufacturero del ISM, que es el Institute of Supply Management en Estados Unidos, el resultado de la noticia, cómo se compara a lo que se anticipaba y el análisis económico. Por supuesto, esto no es una recomendación de inversión, pero al final, después de analizar el resultado de las noticias y mi análisis, hago un resumen de las implicaciones que puede tener en diferentes activos, básicamente en activos de renta fija, en renta variable, que vienen siendo las acciones, porque hay otros activos de renta variable, y también commodities y el dólar en particular, porque algo en Colombia es, por lo menos es muy interesante ver el comportamiento del dólar. Entonces, si es algo que les interesa, eso estoy haciendo constantemente. En la comunidad de trading además subo mi análisis técnico. Esto por supuesto vamos a hablar ahorita sobre el repaso de la semana, pero no todos los días lo hago. Esta semana por lo menos no pude hacerlo la cantidad de días que quería. Lo envié creo que solamente el miércoles, pero envié un análisis con un pantallazo sobre el comportamiento, posiciones que anticipo funcionan, posiciones también que fallan en la estrategia y cuál es mi análisis a nivel general, qué es lo que estoy observando. Entonces, si es algo que les interesa, también en la descripción van a tener el link para entrar al grupo de inversionistas. En el grupo de inversionistas también muestro, por ejemplo, valoración de compañías, que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, hice una valoración sobre Apple. Por supuesto, Apple, de nuevo, esto no es recomendación de inversión, pero hago una valoración desde lo cualitativo. Aquí está. Esta es una valoración de empresas que hago también en el grupo de inversionistas. Este no está en el de trading porque pues son cosas diferentes. Entonces hago un análisis cualitativo, hago un análisis cuantitativo desde lo que se observa en el estado financiero y al final hago una valoración de la empresa. Y les puede servir como referencia para que ustedes puedan aprender a hacer ese tipo de valoraciones. Entonces, de nuevo, si esto es algo que les interesa, en la descripción junto con el link de registro para la clase de este jueves van a estar el link para que entren a la comunidad de inversionistas y el link para que entren a la comunidad de trading. De nuevo, cualquier pregunta me la pueden poner en los comentarios y yo voy a estar atento. Ahora, volvamos a las noticias de esta semana. ¿Qué teníamos para esta semana? Como les digo, un calendario económico bastante movido. Lo más importante, por ejemplo, los precios de manufactura disminuyeron, pero siguen estando en valores altos. Sería como el punto. Eso, por supuesto,
anticipo, de nuevo habría que analizarlo muchísimo más a profundidad, pero anticipo que ese comportamiento se debe al tema de las tarifas en Estados Unidos, que por cierto, el déficit o sí, el déficit o superávit, digámosle, el déficit de importaciones-exportaciones en Estados Unidos disminuyó muchísimo este mes. Entonces es interesante hacerle seguimiento a eso. Hay mayor ofertas de empleo. Esta semana también salió la noticia de las ofertas de empleo, aunque cayó un cambio negativo en el comportamiento del empleo no agrícola en Estados Unidos. También hubo una contracción del sector de servicios, el sector más importante en Estados Unidos, más que el de manufacturas, que el industrial, es el sector servicios y está por debajo, aunque muy sobre el límite de 50. Usualmente por encima de 50 significa que ese sector está en expansión y está en el 49.9, en el límite bajista. Entonces se está contrayendo, aunque muy poco, pero hay un proceso de contracción en ese sector que es el más grande de Estados Unidos. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a que hayan diferentes efectos. Por ejemplo, los reclamos de desempleo han aumentado, puede ser producto de esa contracción del sector más importante, pero la tasa de desempleo que sale el día viernes y que por eso aquí crece, anticipo yo, van a ver ahorita la gráfica, por eso crece y se mueve tan fuertemente alcista el mercado, se mantiene estable, se mantiene en el 4.2. Entonces hay como una serie de noticias mixtas. Si ustedes entran al grupo de inversionistas, ahí voy a subir precisamente este análisis fundamental mucho más detallado. Y ese comportamiento de noticias mixtas finalmente puede hacer mucho más reacio a la Reserva Federal para disminuir las tasas. Porque la economía se está contrayendo un poco, pero no al nivel, o sea, se puede generar una hipótesis de una pequeña desaceleración económica, pero se mantienen niveles relativamente estables, entonces puede que no disminuya esa tasa de interés. Ahora, la noticia por fuera de este calendario económico es el presupuesto que sacó Donald Trump. Entonces hay un estudio y el estudio es a ver, lo veo acá, el nombre de sí, es una oficina no partidista, es decir, independiente del presupuesto del Congreso. Entonces esta oficina de presupuesto del Congreso en Estados Unidos hizo un análisis sobre lo que propone Donald Trump. Entonces el problema es que esta propuesta de Donald Trump anexaría una deuda de 2.4 billones de dólares, que sería trillions en inglés, al déficit de Estados Unidos, cosa que es terrible. Si ustedes me han seguido acá y si han visto los videos que he subido, saben, y yo tengo un video que lo pueden ver, se los voy a dejar el link también en la descripción, que en este momento el problema más grave que tiene Estados Unidos es el déficit. Está en un déficit exageradísimo, creo que son 35 trillones de dólares aproximadamente, tal vez un poco menos, no me sé el dato aquí de memoria en el aire, pero con esta propuesta de Donald Trump de presupuesto incrementaría en 2.4 billones o 2.4 trillions el déficit. Entonces eso hace que sea aún peor la situación porque las tasas de interés no bajan y lo que tienen que pagar en tasas de interés de una deuda tan grande es exageradísimo. Entonces puede traer muchos problemas. Pero claro, ¿cómo fue el balance al final de la semana del mercado? Positivo. Entonces no termino de entender ahí de pronto como igual, por supuesto, como esto está en proceso y es la propuesta que está haciendo Donald Trump, tiene que pasar una serie de pasos para que se incorpore, pero parece que eso anexaría más deuda a Estados Unidos, cosa que por supuesto, o al menos desde mi perspectiva, desde mi análisis, no es conveniente. Ahora, vamos ya al análisis técnico. Vemos aquí, esta es la gráfica de 20.000 transacciones, las mismas áreas que tenía yo en la semana anterior, no las he cambiado. Agregué estas amarillas, pero porque son más locales. Desde lo macro, desde mucho más atrás, no agregué muchas más áreas. Entonces vemos cómo el mercado la siguió testeando, más o menos esta por aquí, no sé si la tengo bien promediada, creo que iría un poco más arriba, no, esta está bien acá, estoy tomando como referencia estos pivotes, y aquí prácticamente ha llegado, entonces se podría incluso promediar aquí, pienso yo. Mucho mejor acá, con el resultado del día jueves, pero como pueden ver el mercado fue alcista, le costó aquí, retrocedió,
Pero finalmente cierra alcista acá, por supuesto, por unos niveles un poco más altos. Está más o menos en los mismos niveles anteriores aquí, pero con una intención, al menos desde mi perspectiva, más alcista. Por supuesto, esto puede ser un desgaste, viéndolo desde lo puramente técnico y que el mercado aquí cambie por completo su dirección. Puede pasar. Además va a depender, por supuesto, de los resultados de la siguiente semana. Tenemos el IPC, por ejemplo, el miércoles, importantísimo, que es el dato de la inflación, el IPC anual, el cambio en el índice de precios al consumidor anual. Entonces, puede generar un efecto negativo en la economía, aunque en este momento está muy cercano. A ver, yo veo lo que se anticipa. Se anticipa que suba un poco. Entonces, claro, eso podría generar un efecto negativo en el S&P 500. No lo sé, nadie lo sabe, nadie puede adivinar el futuro. Pero básicamente esta semana, aunque aquí le costó, el 5 de junio estuvo mucho más volátil y cayó, finalmente subió y acabó con una perspectiva o expectativa más alcista. Vamos a evaluar entonces la estructura desde el día 2 de junio, que vendría siendo, es más o menos por acá efectivamente. Aquí el 2 de junio con la fecha. Vamos a ver este comportamiento alcista, pero después como acá le cuesta y este comportamiento en particular lateral clásico, porque tampoco es tan cerrado, hay cierta distancia, no sé qué le pasó a la cámara, cierta distancia entre las áreas, pero que igual se puede operar, que es justamente el que les acabo de mostrar que subí al grupo. Vámonos a la gráfica de 610 transacciones. Aquí está la gráfica de 610 transacciones, el mercado sigue volátil, aunque no tanto, pero sigue estando muy volátil. Entonces, inicialmente, como estábamos, vuelvo a la gráfica de 20.000, estábamos como acá en este desorden lateral, pues van a ver que el mercado inmediatamente no arranca y le cuesta un poco ese proceso de lateralización. Vemos aquí que tenía estas intenciones alcistas, pero después se devuelve por completo, pero no presenta posiciones. ¿Por qué no presenta posiciones? Aquí viene sobreextendido. Después de que sobreextiende, aquí me disculparán, pero ya me pongo las gafas. La posición en retroceso profundo está enfrentándose al área, no vale la pena. Por supuesto, el mercado cambia por completo de dirección. Fuerte movimiento volátil, pero no llega al retroceso profundo. Y así llegara, tenemos el área. Después aquí mantiene la sobreextensión, pareciera que sigue en ese fuerte impulso general, pero al llegar al punto óptimo no frena y no busca un comportamiento de desaceleración. El mercado cambia de nuevo otra vez su dirección sin llegar exactamente hasta el pivote anterior, que sería más o menos acá. Y aquí para mí no hay nada, porque aunque aquí sobreextiende y no me frena el retroceso profundo, pero me está dando este desgaste, pues estoy ahí en medio del área y yo prefiero no estar ahí atravesado. Después, ¿qué hace? Sobreextiende, finalmente supera este nivel y una vez lo supera hay una posición en retroceso profundo, por supuesto, pero la barra es muy complejo operarlo aquí porque la barra es 3 puntos por encima del punto óptimo, que es la zona de retroceso profundo, que sería aproximadamente acá. Entonces me parece muy complicado tomar esta posición. Adicional, si se hubiera tomado bien, bueno, no habría que hacerle gestión. Este sería un primer intento, pero aquí lo supera. Este sería un segundo intento a este nivel y no lo rompe. Entonces depende. Si lo alcanzan a tomar bien, que me parecería muy complicado honestamente, no lo sacaría en stop porque el stop debería estar más o menos aquí cerca. Podrían ser 3,5 puntos incluso cerca a este nivel, anticipando que no debería ser un nuevo mínimo. Y finalmente arranca, pero aquí ya con tantos intentos probablemente también salga gestionada. Depende de si están con un contrato o con múltiples contratos. El mercado aquí sobreextiende, veamos si sobreextiende, es que no parece, no, aquí no me rompe exactamente, no es como que me rompe acá la banda externa, aquí no la alcanza a romper, llega aquí, la barra de reverso está muy lejos, no hay una desaceleración tan concreta, no hay una consolidación de las 3 barras, aunque la verdad no me parece tan limpio, pero de pronto aquí una posición, al no hacer este movimiento tan sobreextendido, aunque honestamente me parece complicado, pero en lo puramente técnico podría estar el trade, ya es eso un análisis cualitativo ahí que estoy haciendo de la posición. Pero si se toma, pues por supuesto fallaría. Si se tomara en retroceso profundo y hubiese sobreextendido, igual creo que estos retrocesos tal vez los saquen en stop, depende del tamaño del stop. Complicado aquí. La verdad, como mucho este trade y probablemente los saquen un stop ya por acá, más o menos. Después sobreextiende y lastimosamente no llega al retroceso profundo. Pero después, ¿qué hace? Respeta aquí la banda externa, excelente posición en banda media, de nuevo, depende de si logran tomarlo en esta barra. Si no aquí, pues ya no habría trade, tal vez en la desaceleración, pero esto podría verse como un desgaste y no termina siendo tan limpio. Entonces es complicado ahí como tomar
la entrada, la verdad, pero finalmente funciona y llega excelente a la banda externa si deciden arriesgarse y tomarlo acá, donde sí hay una desaceleración concreta y da un excelente trade a la banda externa. Uno anticiparía el otro hasta acá, como nunca supera este nivel, finalmente no alcanzaría porque cierra el mercado, pero prácticamente llegaría ahí a esa área. Por supuesto saldría uno aquí en positivo. De nuevo, aquí sobreextiende, posición en retroceso profundo, pero como pueden ver aquí hay un montón de intentos y el mercado no logra sino hasta acá. Entonces probablemente este trade salga gestionado si tiene unas reglas de gestión adecuadas. Así que, pues nada, sería un trade desde mi perspectiva gestionado y no en target, que finalmente sí llegaría a este, que sería el recorrido mínimo potencial que tiene la posición, pero el máximo por supuesto al cierre no. Pero de nuevo, desde mi perspectiva este valdría la pena gestionarlo. Después ya venimos aquí, día martes. El día martes veamos las noticias a ver si no se me atraviesa nada. Martes no eran job openings a las 9, que creo que hubo un movimiento volátil a las 9 que estaría aquí. Este no es muy fuerte, particularmente fuerte, pero aquí se hay una excelente posición. Sobreextensión, retroceso profundo, aquí hace 1, 2 intentos, finalmente da el target al pivote anterior. Excelente trade aquí en target, excelente retroceso profundo. Funciona muy bien, ya si uno tiene múltiples contratos, creo que los otros sí saldrían gestionados acá, probablemente después de tantos intentos, justamente a este nivel de acá, y no logra superarlos. Y entonces esta sería como la salida gestionada de la posición, pero con un muy buen primer target, lo que implica que en el balance es positivo. Después avanza, por supuesto, respeta la banda externa, pero aquí no me voy a enfrentar al área, no vale la pena. Mantiene el recorrido, aquí no sobreextiende, tampoco frena en la banda media, aquí sobreextiende. Habría sido hermoso tomar un trade en retroceso profundo, lastimosamente, como podemos ver, no alcanza a llegar y mantiene el recorrido. Donde sí puede haber trades, aquí respeto por la banda externa, no hay freno, una lástima, frena es más atrás. Y aquí sí está frenando como alrededor de la banda media. ¿Qué es lo que me genera aquí ruido? Este patrón de comportamiento. Honestamente me genera ruido. Pero si ustedes ven esta perspectiva alcista y quieren arriesgarse en esa posición, pues se está respetando la banda externa y los indicadores. Y sobre todo entrando más o menos por aquí. Aquí ninguna de las barras rompe por completo la banda media, lo que implica esa consolidación en el indicador. Pero me parece una posición arriesgada, honestamente, producto de ese patrón y de que no haya un movimiento limpio, que sería lo ideal en este tipo de entradas. Y ya vamos a ver una que funciona muy bien, no en este día, sino después. Ya aquí el mercado llega al área importante, aquí no me frena lo suficiente, se enfrenta constantemente a esta área, aquí por supuesto no hay ningún trade después de consolidar en este punto. Aquí se viene en contra y tal vez aquí pudiera haber una excelente posición si realmente hubiese frenado apropiadamente en el indicador. No lo hace. Sobreextiende, no llega al retroceso profundo, una lástima. Después aquí sobreextiende de nuevo, pero no me frena ni me da barra de reverso en esta zona. Por lo tanto, tampoco hay posición. De nuevo, esto no es de estar operando todo el tiempo, es entendiendo el mercado y sabiendo si vale la pena o no operar. Esto no es de operar mucho, sino de entender y definir oportunidades. Si las oportunidades se dan, tomar las posiciones. Entonces hay que ser selectivos en entender y enfocarse sobre todo en entender muy bien el contexto. Después aquí sobreextiende de nuevo, pero pierde muchísima fuerza, por lo tanto igual no frena, pero para mí en retroceso profundo ya no vale la pena nada y efectivamente lateraliza. Aquí creo que tampoco alcanza a sobreextender, sí, creo que no. Bueno, tal vez esta barra aquí ya sí rompe, o muy en el límite. Igual no frena aquí en retroceso profundo, entonces no hay nada y tampoco frena en banda media y cierra, discúlpenme, me salí, entro aquí otra vez a 6.10. Y le cuesta aquí, nunca logra romper este nivel de resistencia. Finalmente, ya 4 de junio, que sería el miércoles, veamos noticias, miércoles noticias, era el único, era el PMI del sector servicios a las 9, que tuvo este efecto volátil, son noticias importantes, tuvo este efecto bajista, pero finalmente vamos a ver que no supera el mínimo del premercado, ni el máximo del premercado, y esta siendo un área macro, actúa como punto medio. Entonces, ¿aquí en qué momento puedo operar? Por ejemplo, cuando yo confirmo que hay un área, cuando puedo promediar al menos 2 pivotes. Si no, no hay área. Un solo punto de rebote del precio no implica un área, implica que es un punto de reacción, un nivel en el que en ese momento respondieron compradores o vendedores. Entonces,
Aquí sí puedo construir un área, aquí todavía no, solo tengo como estos pivotes. Ya aquí se confirma el área, ya tengo un soporte, ya tengo un mercado lateral y un punto medio que es el nivel macro, donde estarían los puntos de salida, pienso yo, idealmente para evitar enfrentarse a esa área. ¿Qué área es esa? Vamos a nivel macro y lo vemos, es este punto donde, no lo ven ustedes acá, es este punto donde el mercado cambió por completo el recorrido. Pueden ver entonces que estamos en este momento aquí, el mercado se mantuvo lateral. Entonces vamos a observarlo en 610 transacciones. Aquí ya se puede operar, barra de reverso aquí, se puede tomar una posición en largo. Podría, si uno quiere ser agresivo, poner un primer target acá, otro al otro extremo, por supuesto por encima de eso no habría absolutamente nada. O depende de cómo lo quieran escalonar. Con un contrato, por supuesto, simplemente poner el target en esta área, que es el área macro importante. Aquí, por supuesto, otro muy buen corto, un desgaste. Este sería simplemente un testeo al área. Este es un patrón ya más confirmado, llamémoslo así. Hay dos formas de operar un mercado lateral, operando directamente los extremos y las reacciones a los extremos desde esta estrategia. Por supuesto, hay muchas otras formas de hacerlo, otros indicadores se puede utilizar. En un mercado lateral funciona muy bien el volumen. Yo no lo utilizo porque mi estrategia realmente, y a mí personalmente también me genera muchísimo ruido poner otra gráfica en donde estoy viendo en velas el mercado y adicionalmente el indicador del volumen, pero por lo menos yo sé que en un mercado lateral para qué me sirve el canal de Kellner, para absolutamente nada, si la distancia es muy corta entre las áreas. Vamos a ver cómo después sí funciona muy bien el canal de Kellner, porque precisamente está estos recorridos. Por ejemplo, esta creo que esta área un poco más abajo, más o menos por aquí. Tal vez la promedié mal, sí, más o menos por acá. Este trade, por ejemplo, puede ser muy bueno en banda media, en donde aquí el mercado no ha sobreextendido, sino que está consolidando alrededor de la banda externa. Funciona un intento y arranca hasta el otro extremo y en la banda externa. Después entonces les estaba diciendo, en un mercado lateral uno puede operar directamente los extremos o reacciones a los extremos desde la forma en la que yo lo hago. El volumen sirve muchísimo en un mercado lateral. Yo no lo opero, yo no lo utilizo, pero sí funciona muchísimo y hay diferentes maneras de utilizarlo para detectar liquidez, engaños de los institucionales, falsos rompimientos, porque los falsos rompimientos son esos institucionales buscando liquidez para tomar posiciones por debajo de esas áreas, aprovechando los stop loss de los traders en los extremos, pero los extremos también sirven, como evidentemente pueden ver y como han visto si siguen mis videos y mis repasos. Hay diferentes formas de operar un mercado lateral y diferentes herramientas. Entonces, el volumen aquí puede servir muchísimo, yo no lo utilizo, pero lo pueden utilizar ustedes si les interesa y testearlo apropiadamente, porque es un muy buen indicador, sobre todo en este tipo de mercados. En los tendenciales ya no tanto, sino que funcionan sobre todo EMAs, SMAs, pues porque uno va con una tendencia concreta. Y el volumen se utiliza de otra manera. Entonces, aquí muy buen corto, por supuesto, salida en target hasta acá. Aquí se puede volver a ingresar, no ha sido roto, muy buen target de nuevo hasta acá. Y finalmente el mercado rompe y aquí no sobreextiende, me frena en banda media, 1, 2, 3 intentos sobre este mismo nivel de precios, no lo logra romper, gestión. Entonces me evito esa pérdida acá. Aquí rompe, falso rompimiento muy pequeño realmente, incluso si es sobre este mismo nivel ni siquiera llega a serlo. Pero no me frena exactamente en el área, este termina siendo el buen trade, el mercado llega evidentemente hasta el punto medio y este es el que me refiero que me parece una excelente posición, o este incluso también en tendencia tranquila, hasta acá está la banda externa justo antes del cierre. Esas son muy buenas posiciones como esta de acá. Aquí sí el mercado frena un poco más que en esta posición de acá, donde es más complicado y es muy volátil, entonces probablemente tomar la posición sea más complicado. Pero es un comportamiento lateral clásico entre extremos y vemos que en el premercado del jueves también funcionó, pero después de la apertura del jueves, producto de esta noticia tan volátil, veamos el jueves que tenía yo, reclamos de desempleo a las 7:30, me marca una tendencia del posible comportamiento de la tasa de desempleo, y pues genera un movimiento bastante volátil, pero que se devuelve por completo, que en la apertura funcionó la lateralización y aquí entonces parece que se van a mantener los mismos niveles, pero después ya se rompe por completo y aquí ya no la utiliza. Entonces ya los niveles los dejé de marcar precisamente por eso. ¿Qué trade hay muy bueno? Este trade acá, aquí sobreextiende, retroceso profundo, trade de libro, recorrido mínimo potencial hasta acá y llega casi al área. Si no, obviamente saldría gestionado por acá el trade después de todos estos intentos.
hablo gestionado de un segundo contrato más amplio, porque uno tampoco puede ir aleatoriamente con múltiples contratos, hay que seguir unas reglas y una técnica específica. Entonces, si yo estoy operando con un contrato, esta excelente posición en target aquí al pivote anterior, 10 de 10 funciona perfecto. Con múltiples contratos, el primer target estaría perfecto ahí también, pero el segundo probablemente gestionado porque no alcanza a llegar justamente al área, que es donde uno anticiparía ese recorrido máximo potencial. Entonces, trade excelente, no se vuelve a dar, ya después aquí, por ejemplo, no me frena, pero podría haber sido una muy buena posición en banda media, no lo hace, sobreextiende, no me frena acá y van a empezar a ver que aquí hay mucho desorden. Entonces aquí no veo nada hasta que ya acá me da esta posición. Me parece buenísima, ¿por qué? Yo sé que aquí el mercado no ha superado estos niveles de precios, pero yo veo toda esta intención alcista, veo estos pivotes mínimos cada vez mayores y este recorrido limpio, respeto por la banda externa, retroceso a la banda media, desaceleración. Entonces, aunque no me ha superado esto, la intención alcista, por lo menos desde mi perspectiva, es tan clara, además viniendo cerca del soporte anterior, que vale mucho la pena tomar ese trade y funciona perfecto a la banda externa y creo que no alcanza a llegar, o si alcanza a llegar hasta el área que vendría siendo esta área de acá, que estas son las que estoy marcando. Creo que esta está muy lejos. A ver, me devuelvo para que la vean en 6:10. Es este de aquí, donde el mercado obviamente reaccionó muy fuerte, como pueden ver. Entonces valía la pena desde mi perspectiva tenerla marcada. Y la otra que marqué es esta de acá. Esta simplemente es de la lateralización del día anterior. Entonces funciona perfecto. ¿Y qué hace el mercado cuando llega a esa área? Cambia por completo su dirección, sobreextiende. Aquí lastimosamente no da este trade, habría sido espectacular ese retroceso profundo. No lo da, lastimosamente, mantiene la sobreextensión y aquí sobreextiende de nuevo, pero aquí casi que un movimiento en V, aunque no exactamente. Igual tomar la posición estaría muy complicado. ¿Por qué estaría complicado tomar la posición acá? Pues porque vean que nada más me da esta barra y no me da desaceleración. Ya sé, si yo tomo una barra de reverso ya estoy por acá abajo, no vale tanto la pena. Ya después aquí no hay nuevo mínimo y no respeta, respeta la banda externa, pero no me respeta, no me hace una desaceleración ni barra de reverso en banda media. Se devuelve por completo, pero ya llega al área. ¿Qué hay que hacer ahí? Nada. Vean que desde el área cambia la dirección, área macro. Y viene aquí sobreextendido y no llega al retroceso profundo y después sobreextiende, pero por supuesto el retroceso profundo está por encima de esta área macro, entonces no hay posición y evidentemente falla. Entonces, pues son movimientos que no vale la pena operar. Aquí hay un desgaste, le cuesta, le cuesta, le cuesta, no hay nuevos saltos, viene aquí a banda externa, pero no me frena también en la banda media y la barra de reverso termina estando muy lejos. Sobreextiende un montón y ya llega al área. ¿Qué hacemos en las áreas? Nada, aquí no hay nada precisamente por eso. ¿Y qué hace el mercado? Cambia por completo su dirección y estaba muy volátil ya aquí. Ya aquí estaba muy volátil. Si no estoy mal, también había un reporte del Tesoro sí, Treasury Currency Report, como un reporte de divisa del Tesoro, pero ese no lo he leído, esa es la realidad, entonces no sé si eso tenga cierta implicación, pero es que además salió al cierre del mercado, entonces no creo que eso haya afectado la volatilidad del precio. Después aquí sobreextiende de nuevo, pero aquí no hay trade, no alcanza a llegar y acá tampoco da absolutamente nada y pierde fuerza. Entonces básicamente, ¿qué sería la lección? Cuando el mercado muestra una estructura clara, operen, pero cuando el mercado esté muy volátil y no les dé las posiciones, no se preocupen y no se obliguen a operar. Operen cuando tienen la capacidad primero de entender de alguna u otra forma el comportamiento técnico del mercado y por supuesto que eso les permita definir una oportunidad que cumple con el setup de posiciones establecidas en su plan de trading. Si no, pues no se opera y no pasa nada, ¿vale? Pasamos entonces ya al último día, día viernes. Un mercado fuertemente alcista, fuertísimamente alcista. Viene sobreextendido, posición excelente en retroceso profundo. Los que vieron, los que me siguen en Instagram, síganme en Instagram como camilo.trdr si no lo hacen. Saben que este trade yo lo tomé, lo puedo mostrar aquí perfectamente. Ahí ven cómo me llevé ese stop claramente, pero cumplía con todas las características. Los otros días no he podido operar, realmente he tenido otras ocupaciones lastimosamente, porque podría... Obviamente se han dado otros trades, pero este que tomé justamente, pues precisamente falló, pero cumplía con todo el criterio técnico. Y eso pasa. Nadie lo hace perfecto y nadie acierta el 100% de las veces. Tome una excelente posición, pero por probabilidad estadística falla. Por supuesto la entrada, no operé más este día.
ya con esa entrada tuve, y como pueden ver aquí mucho ruido en medio de esos niveles que ya les he mostrado que marqué. No vale la pena operar nada absolutamente aquí. Ya después el mercado aquí sobreextiende, no me frena un poco por encima, o bueno, tal vez aquí sí está la posición. A ver, veamos, hagamos un poco más de zoom. Sí, uno podría incluso decir en esta barra de reverso se puede tomar el trade, consolidación regular de 3 barras. Y este sí no habría forma de gestionarlo. Realmente el mercado aquí viene hasta este punto, después aquí lo supera y aquí lo supera de nuevo. No es como que me esté haciendo 3 intentos a un solo nivel. Entonces empieza a mostrar indicios de que avanza, entonces no habría que gestionarlo, pero después ya se devuelve por completo y daría stop. Ya aquí nada, me estoy enfrentando a esas áreas, por supuesto, no vale la pena. Ya después aquí sobreextiende, entonces no habría nada en la banda media. Sobreextiende de nuevo, pero ya llega al área que hace rebotar desde ese nivel y devolverse por completo. Y aquí de nuevo en este nivel, pues complicado operar porque ha sido usado, como podemos ver aquí previamente, como resistencia, y aquí claramente ocurre lo mismo. Entonces no veo mucho que hacer acá. Realmente este día de un par de posiciones buenas, pudieron ver ustedes claramente que yo tomé esta en largo y falló. Pienso esta bajista también puede cumplir con el criterio y también falla. Entonces, como pueden ver, hay la clave es la relación riesgo-beneficio, pero no es que en ocasiones las posiciones no fallen. Tampoco vengo a venderles que ni que yo acierto el 100% de las veces, ni que la estrategia funciona el 90% de las veces. Eso no es en la realidad. Un buen porcentaje de una buena estrategia, pienso yo desde mi perspectiva, está alrededor del 65% de las veces. Ahora, uno no lo hace perfecto, siempre hay un margen de error humano. ¿De qué me he dado cuenta con los años? Que después ese 65% de las veces, sumado mi margen de error, porque yo cometo errores y todos cometemos errores al operar, pues termina siendo alrededor del 55% si un trader lo está haciendo bien. Pero como la relación riesgo-beneficio es tan buena, pues finalmente lo que sumo en targets versus lo que estoy perdiendo termina dándome un balance positivo. Y de eso se trata. Listo, pero uno puede acertar más o menos alrededor de ese nivel de precios. Y eso sería el repaso de esta semana. Espero que les esté sirviendo un montón. Recuerden, clase jueves 12 de junio. Dejo el link para que se registren en la descripción. También voy a dejar los links de los grupos si se quieren unir. Pienso que les sirve también muchísimo de referencia el análisis técnico, si hicieron el de trading o el de inversiones, hacerle seguimiento a las noticias, qué activos y cómo van afectando, cómo van evolucionando ciertos activos y cómo valorar compañías. Suscríbanse si no están suscritos, activen la notificación y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que estén bien.